abriendo la puerta de esta segunda hora y vamos recibiendo al profesor Germán López, que comanda la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría y que nos distingue esta entidad y el profesor con esta presencia semanal que nos sirve para ir conociendo más acerca de la historia y de Belgrano y de también otros personajes, ¿no?, que irán seguramente apareciendo a lo largo de cada envío. Profe, muchas gracias por esta nueva semana. Bienvenido. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por tus palabras y un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, habíamos el próximo pasado miércoles tenido la ocasión, profesor, de oírte hablar un poco de la bandera, ¿no?, y de ese origen maravilloso de nuestra enseña patria. ¿Con qué seguimos esta semana? Bueno, Mario, vamos a hablar de quién era Belgrano, ¿no? Desde su inicio. Pero antes de comenzar, quería hacer mención a estos momentos tan aciagos que estamos viviendo con el desastre de las inundaciones en Bahía Blanca, y poner en evidencia la solidaridad de nuestra gente, ¿no?, de nuestro pueblo. Sí. Que siempre reacciona ante la crisis solidariamente, y es siempre lo que hablamos acá en este programa. Y en esto no podía faltar, por supuesto, la presencia de nuestros veteranos de Malvinas, que ayer se comunicaron con nosotros para difundir que en la Asociación de Veteranos, que tiene su sede en Pellegrini 2350, están recibiendo donaciones para la gente de Bahía Blanca. Así que dejamos el mensaje para aquel que se quiera acercar y quiera colaborar, ¿no es cierto? Perfecto, sí, cómo no. Y hacer una breve reflexión, Mario, sobre esto, ¿no? Creo que lo amerita, porque lo que podemos ver en la situación es la colaboración de la gente ante la necesidad, ante la crisis. Y esto reafirma lo que venimos diciendo siempre, de que las sociedades no avanzan por competencia y por egoísmo, sino que avanzan por solidaridad y cooperación. La competencia es un paradigma anglosajón que nos han vendido como verdadero, pero que en realidad es absolutamente falso. Y es una construcción ideológica que oculta la realidad histórica, ¿no? Que es que las grandes civilizaciones avanzaron en base a la colaboración. Esta afirmación de que el hombre es el lobo del hombre no tiene asidero histórico, ¿cierto? Ahora, esto no significa que la competencia no exista. La competencia existe, pero dentro de un marco de colaboración, de cooperación, ¿no? Que la ordena esa competencia, que le da un sentido a esa competencia. Claro, sí. Y es dentro de una estructura solidaria donde el individuo se integra en un propósito comunitario, lo que está pasando ahora. Y si la lucha por la existencia hubiese sido la lucha despiadada donde se matan unos por los otros, el hombre no hubiese podido salir de las cavernas, ¿cierto? Así que el espíritu criollo de la gauchada, pese a los discursos del sálvese quien pueda, sigue, gracias a Dios, más vivo que nunca. Sí. Bueno, dicho esto, Mario, vamos a hablar sobre quién era Manuel Belgrano, ¿cierto? Que es uno de los próceres menos controvertidos y cuestionados, lo cual es una rareza en nuestra historia, donde todos lo ponemos en cuestión. Sin embargo, Belgrano logró escapar a esta locura. Y es uno de los pocos que la historiografía lo trata bien. Muy interesante esto, porque nadie habla mal de Belgrano. Y debe ser por eso que se conoce muy poco su obra y su pensamiento profundo. Porque todo el mundo se queda en los halagos y en las virtudes del personaje. Entonces, para saber quién era y de dónde provenía y cuál era el contexto sociocultural de su familia, vamos a recurrir a la autobiografía. ¿Y por qué es importante leer
la autobiografía, porque nos permite saber cuál es su formación, quiénes los educaron, quiénes eran sus padres, pero además nos permite observar qué es lo que quiere manifestar o resaltar de su vida. Y por lo tanto también nos permite observar qué es lo que quiere ocultar o que pase desapercibido. Es decir, de una autobiografía se puede sacar mucha información, porque nos permite deducir cómo opera una persona ante ciertos problemas, cómo opera, cómo actúa, porque es muy difícil que vaya en contra de su formación que ha recibido desde niño. Entonces, Belgrano comienza su autobiografía diciendo que nada importa saber de la vida de aquellos hombres que todos sus afanes lo han dedicado a sí mismos y nada a los demás. Así comienza la autobiografía. Es decir, para Belgrano, la persona egoísta que solo ha pensado en sí mismo, no vale la pena conocer su obra. Pero sí vale la pena conocer la de los hombres públicos, dice Belgrano, para que sirva de ejemplo, y para que se imite y dé una lección. Y bueno, acá lo que podemos ver es la formación clásica cristiana de Belgrano, donde presupone que las figuras públicas deben servir como referencia para la formación ética y moral. Y acá nos encontramos con el primer problema, la de creer que todos los hombres públicos tienen que ser honorables, cuando sabemos que a veces no es así. Por lo tanto, podemos ver que la concepción que Belgrano tiene de lo público es que solo lo pueden llevar adelante los hombres virtuosos. Lo cual es un error, porque la historia se ha encargado de demostrar todo lo contrario, ¿no? Y en nuestro país particularmente. Bueno, Belgrano sigue diciendo que el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en el presente y el porvenir. Porque, desengañémonos, dice, la base de nuestras operaciones siempre es la misma. ¿Y cuál es la base de nuestras operaciones? Es el espíritu humano. Lo cual es una aseveración que demuestra un profundo humanismo, la de creer que lo que guía nuestras decisiones es constante a lo largo del tiempo. Y que lo que cambia son las circunstancias. El resto se mantiene inalterado. Bueno, estas son definiciones que demuestran una cosmovisión hispano-católica. ¿Y qué es una cosmovisión? Bueno, que es donde todos los aspectos de la vida están relacionados. Es decir, si tengo una cosmovisión católica como la de Belgrano, en todos los aspectos de su vida va a pensar en estos términos. En la política, en la economía, en la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es que se puede ser una cosa en política y otra muy diferente en economía y culturalmente otra cosa. La cosmovisión relaciona todos los aspectos, ¿cierto? Por eso es tan importante conocer la formación de una persona, porque nos va a dar una idea, una guía, desde dónde está mirando la realidad. Porque no puede escapar a esa formación. Y luego va a decir que comenzó a escribir su autobiografía un poco por amor propio, con el objeto de que sea útil para mis paisanos, dice, y también para ponerme a cubierto de las maledicencias de aquellos que vayan a hablar mal de él. Porque el único premio al que aspiro, dice, es conservar mi buen nombre. Y luego, bueno, agrega información de su nacimiento, y quiénes fueron sus padres. El padre se llamaba Domingo Belgrano Peri, después se castellanizó, se transformó en Pérez, era natural de Oneglia, Italia, italiano. Y en la misma biografía dice que el padre era un comerciante que se enriqueció con el monopolio y que gracias a eso le pudo dar a sus hijos la mejor formación de la época, ¿cierto? Bueno, la familia Belgrano era una de las fortunas más importantes de la Plata.
Y efectivamente el padre era comerciante y su abuelo también. Eran grandes empresarios, con contactos comerciales en Madrid, particularmente con la corte y todo lo que tiene que ver con el alto comercio español. Es decir, que para cuando el padre de Belgrano llega al Río de la Plata, contaba ya con una red de contactos en la cima de la élite del poder y el dinero del poder español, ¿cierto? Y su madre era una criolla. Su madre era María Josefa González Casero, de un linaje bastante antiguo en Santiago del Estero, con la cual tuvo 16 hijos, de los cuales 11 sobrevivieron, 8 varones y 3 mujeres. Bueno, lo que se puede observar de esta estructura familiar, ese duro perindón, es que toda la familia funcionaba como una empresa. Las mujeres tenían un rol asignado, que era la de casarse con otros comerciantes para extender los vínculos familiares y comerciales. La función de la mujer era perpetuar ese núcleo comercial familiar que tenía absoluta prioridad. Y se puede observar el rol decisional que tenían a la hora de discutir los desafíos que tenía en la empresa. Es decir, el rol de la mujer no era pasivo, sino que era un rol donde se tomaban decisiones importantes para la familia y para los negocios. Esto lo podemos observar particularmente en la madre de Belgrano, una mujer de muchísimo carácter, que va a llevar adelante los negocios de la familia cuando su marido es acusado de corrupción y le confiscan todos sus bienes. El padre de Belgrano ingresa como contador de la aduana, y ahí sufre el primer revés de la familia, porque al padre lo acusaron de un acto de corrupción, por un desfalco que se había hecho y que se suponía que el padre tenía algo que ver, porque el administrador y tesorero de la aduana, el Francisco Mesa, tenía un descubierto de 200.000 pesos, lo cual era una fortuna para la época. Y como el padre de Belgrano era el contador de la aduana y amigo de Mesa, dijeron: este tiene algo que ver, y le embargaron todos los bienes y quedó arrestado en su casa. Después se supo que el padre era inocente, pero ya la familia Belgrano queda a partir de ese momento en la quiebra, según cuenta la madre de Belgrano. Bueno, y es ahí donde María Josefa, la madre, toma las riendas de la administración de los negocios, lo cual muestra que las mujeres en la época colonial también tenían un papel decisional en los asuntos relacionados con la familia, y por carácter transitivo en los negocios, ¿no? Porque la familia en sí funcionaba como una empresa. Bueno, mientras esto sucedía, Belgrano se encontraba con su hermano Francisco en Europa para hacer la carrera en Derecho, en la Universidad de Salamanca, que luego la va a terminar en Valladolid. Ir a estudiar a Europa para un dirigente político de la época marcaba la diferencia, Marco. Exactamente, claro. No era lo mismo haber pasado por Europa que no haber ido nunca. Le permitía tener otra amplitud de mirada. Ahí estaban ocurriendo acontecimientos y cambios profundos que luego iban a impactar, por lo menos en Occidente, como fue la Revolución Francesa. Y Belgrano para eso tenía 19 años para esa fecha. Y se encontraba en Europa. Esto lo lleva a decir: se apoderaron de mí las palabras, las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en todas partes. Bueno, en ese contexto se recibe de bachiller en leyes con medalla de oro. Esto representaba un gran prestigio académico, ya que en esa época la medalla de oro era otorgada a los estudiantes que lograban la excelencia académica en su carrera. En Belgrano es aún más relevante porque fue el segundo hispanoamericano en obtenerlo, después de un periodo de 300 años. El primer hispanoamericano lo había obtenido en 1500 y pico, y después viene Belgrano, que demuestra quién era Belgrano, ¿cierto?
La medalla de oro representaba el máximo reconocimiento que se podía otorgar a un estudiante. Para lograrlo, ese estudiante debía, por supuesto, sobresalir no solo por su desempeño académico, sino también en otras aptitudes como su capacidad de liderazgo, su contribución al conocimiento. Bueno, la medalla de oro de Belgrano no solamente es un símbolo de su capacidad intelectual, sino también de prestigio social y político muy importante. De hecho, es designado por la corona como presidente de la Academia de Derecho Romano, Política Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca. Ese era por eso, el ministro de la Corte de España, Diego Gardón, lo designa como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. Belgrano dice, sin que hubiese hecho la más mínima gestión para ello. Bueno, algo había hecho, no es que... esto demuestra dos cosas. Lo primero, que no es cierto que los criollos no podían acceder a los altos cargos administrativos o de reinato. Por lo tanto, lo que ponen como causa de la revolución esto, queda demostrado que no es cierto. Belgrano, como secretario de consulado, es una especie de ministro de Economía del Reinato de la Plata. Y su cargo era perpetuidad, es decir, para siempre. Y la corona española lo iba a colocar en ese puesto a alguien que no fuese apto. Si hay algo que sabía la corona española, es sobre la administración de estos territorios, lo cual lo hizo durante 300 años. Por lo tanto, la designación de funcionarios debía ser algo muy serio para ellos. Y es por toda esta trayectoria también que el Papa Pío VI le concede un permiso especial para leer los libros que figuraban en el índice de los libros prohibidos de la Iglesia Católica. Era un catálogo de un conjunto de libros que se consideraban contrarios a la doctrina moral católica. Allí estaban todos los autores de la Ilustración, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Adam Smith, bueno, una serie de autores, todos prohibidos, y él obtiene el permiso para poder acceder a ellos. O sea que no cualquiera podía acceder a esta información, sino era de extrema confianza de la corona. Es decir, que hasta acá vamos a tener a un Belgrano como un funcionario más, un burócrata más de la corona, muy lejos del pensamiento revolucionario que va a operar a partir de 1800. Y hasta acá lo tenemos entonces como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires, con 24 años de edad, muy joven. Sí. Bueno, de a poco entonces vamos a ir desgranando su actividad en el consulado, que fue muy importante en el programa, porque es ahí donde Belgrano nos lega un proyecto político-económico para nuestro país. Que algunos de esos criterios que él utilizaba pueden servirnos en el presente. Y lo debemos conocer, ¿no? Debemos conocer en qué consiste. Perfecto. Y que es la parte menos conocida de su pensamiento. Entonces lo vamos a ir desarrollando, si te parece, Mario. Dale. Cómo no. Muy bien, profe, como siempre, muy lúcida tu alocución, tu presencia, y dándonos también estos conceptos salientes, ¿no?, que por ahí no son demasiado conocidos de Belgrano, aportando también lo que me parece va a ser muy significativo, ¿no?, lo que queda del aspecto de su pensamiento para la aplicación en el tiempo presente, ¿no?, es decir, la validez aunque han pasado los siglos. Profe, un abrazo grande y hasta el próximo encuentro. Un abrazo grande, Mario, y un saludo a toda la audiencia. Gracias, querido, gracias. Hasta luego. Sentite diferente.